Hola, mi nombre es Pedro Abramovay, soy abogado, director de Open Society para América Latina y el Caribe. Y estoy grabando desde Río de Janeiro, en Brasil. Yo creo que la pandemia ha afectado a América Latina como no ha afectado ningún continente en el mundo. Claro que cuando hablamos de número de muertos es sin duda el dato que más nos impresiona, pero yo creo que hay cuestiones aún más relevantes del punto de vista de cómo se afectó a la región, porque no es solamente la pérdida de vidas que nos afectó a todos y todas, pero también yo creo que hubo afectación, se afectó también la democracia en la región, se afectó la economía, el modelo económico de muchas maneras, ¿no? Y eso va a dejar consecuencias por décadas en la región. Yo creo que, en primer lugar, una región que tiene una cantidad de trabajos informales sufrió inmediatamente el impacto brutal de la baja de la actividad económica sin protección social. Algunos países, y eso no fue necesariamente una escoja de los gobernantes inicialmente, pero de presión de la sociedad civil, pero algunos países tuvieron políticas sociales que posibilitaron que la desigualdad no creciera tanto. Es el caso de Brasil, donde a partir de una presión muy grande de las organizaciones de sociedad civil, principalmente del movimiento afro-brasileño en el Congreso, pudieron crear un gran programa social que posibilitó que la desigualdad no cayera en ese periodo y que creara un sistema de protección. Otros países no tuvieron ese mismo, como por ejemplo México, no tuvieron ese mismo tipo de alcance del programa social y eso afectó profundamente sobre todo los más vulnerables, los más pobres, ¿no? Como en muchas partes de la región. Y lo que vimos en muchos casos fue que se aprovechó ese periodo para aumentar y crecer la represión y la militarización de la seguridad. O sea, sí, sobre todo en casos y en países donde no se crearon los programas sociales, donde las condiciones sociales para que la gente fuera a la calle, por ejemplo, existían, aunque todos estaban cuidándose con las pandemias, los gobiernos militarizaron y hicieron apuestas en la represión aún más profunda. Lo vimos en El Salvador, por ejemplo, en Colombia, en Chile en algún momento, ¿no? Y eso con consecuencias también que aún no podemos medir del punto de vista de los efectos en la democracia en la región. Lo que sí vimos fue un fortalecimiento de la sociedad civil. Movimientos como, por ejemplo, los movimientos que fueron en la calle en Colombia, en Chile, en Brasil y en otras partes de la región, crecieron, salieron fortalecidos. También se fortalecieron porque muchos de los movimientos, las organizaciones tradicionales vinculadas a movimientos de mujeres, movimientos por la justicia racial, empezaron a hacer un tipo de trabajo de acoger a los más vulnerables, de hacer con que se pudieran llegar donaciones en espacios donde el Estado no estaba llegando. Y eso yo creo creó en la región en general una visión de la sociedad civil como ocupando espacios donde el Estado debería estar. Entonces yo creo que tuvo un efecto también de aumentar la legitimidad de organizaciones que no son organizaciones necesariamente asistenciales, pero que tuvieron que hacer ese trabajo y ahí ganan en peso para poder criticar a los abusos en contra de los derechos humanos, a los abusos por la militarización, por la represión policial, ¿no? Porque estaban presentes en espacios y en momentos donde muchas veces el Estado no estaba durante la pandemia. Yo creo que también vemos el ejemplo de Chile como un espacio donde se pudo canalizar las demandas de esos movimientos para el proceso constituyente y yo creo que eso va a ser fundamental ahora para toda la región
para que se vea, para que se pueda cuestionar desde los espacios institucionales una política represiva, una policía que generó la política represiva que vemos en Chile. ¿No? Yo creo que eso abre espacio para discusión en Colombia, eso abre espacio para discusión en Brasil, abre espacio, ¿no?, para discusión en otros países de la región, donde también una policía, aún con una lógica muy militarizada, se hizo aún más presente de esa manera en la represión. En el caso brasileño, tuvimos organizaciones de la sociedad civil que buscaron, junto a la Suprema Corte, la prohibición de operaciones de la policía en favelas en Río de Janeiro. Y eso generó, en primer lugar, una baja de los homicidios cometidos por la policía, muy impresionante. Después, poco a poco, la policía empezó a cuestionar la propia decisión de la Suprema Corte y a desafiar esa decisión. Y eso generó incluso la masacre de Jacarezinho, con 29 personas asesinadas, ¿no?, como un claro desafío a esa decisión de la Suprema Corte. Pero lo que vemos de nuevo es una sociedad civil que sale muy fortalecida de ese proceso y sale fortalecida incluso para pensar qué tipo de seguridad y qué tipo de políticas sociales vamos a tener en la región. La región que tarda en salir de la pandemia, que sufrió los efectos gravísimos, que tuvo un problema serísimo de acceso a vacunas, tarda en salir de la pandemia, hoy lucha contra la irrelevancia global. O sea, América Latina hoy sale de la pandemia menos importante en el escenario global, económicamente, políticamente, que estaba antes de la pandemia. Y yo creo que lo que puede sacar a América Latina de esa irrelevancia, generar una creatividad para que la región se repense en términos de seguridad, de políticas sociales, son justamente los movimientos que se hicieron presentes en esa pandemia. El movimiento de mujeres, el movimiento de justicia racial, movimiento indígenas en algunos espacios, ¿no? Y que puedan canalizar institucionalmente esas demandas para generar la transformación que quieren en la región. Y esa es lo veo como la única posibilidad de salirnos de esa pandemia sin sermos cada vez más irrelevantes en el debate global. Que podamos trabajar una discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo a partir de una lógica, ¿no?, de considerar el tema de justicia climática en la región, que podamos repensar las policías, ¿no?, que podamos pensar los derechos de las mujeres y pensar el tema de justicia racial, que salgamos de la pandemia con esas perspectivas es algo que el único camino para hacerlo es fortalecer aún más la sociedad civil que ha jugado un papel tan importante en ese periodo. Muchas gracias.